Bombazo. La Juve sancionada con 15 puntos en la Liga Italiana por, entre otras cosas, la operación que hizo con el Barcelona, con Artur y con Pjanic. Vamos a explicarlo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que ha sido un bombazo, ¿no? Se sabía que se estaba investigando esta situación, que de hecho, bueno, la Fiscalía Italiana había pedido una sanción de 9 puntos para la Juve por el tema que explicaré ahora a continuación. Pero es que, bueno, después de pedir eso a la Fiscalía, la sorpresa ha sido que el Tribunal de Apelaciones ha sancionado a la Juve con 15 puntos a cumplir en esta temporada, es decir, en la presente Serie A. Y la Juve pasa de tener 37 puntos a 22 y a situarse en mitad de tabla, pues de una manera, bueno, bastante dura, obviamente, bastante dura para sus posibilidades de jugar en la Champions. Tiene todavía la Juve la posibilidad de recurrir ante el CONI, pero bueno, parece que en cualquier caso la sanción va a ser contundente, ¿no? Muy contundente. Al margen de las implicaciones que pueda tener esto, ¿no? Para la Juve, el no poder o el dificultarle tanto clasificarse para Champions, jugadores como Vlahovic, ¿no? Que a lo mejor empiezan a verse mucho más grandes que el proyecto. Quería explicaros un poco de dónde nace esto, ¿no? Porque esto nace de hace un tiempo y desde luego que es algo que yo he comentado, no sé si en el canal, pero si no antes de crear el canal, en otros sitios, ¿no? Que podía traerle problemas no solo a la Juve, sino también al Barcelona, ¿no? Por esa operación de Pjanic y Artur que después recordaré. Esta no es la primera sanción para la Juve, por cierto, ya ocurrió el tema del Mojigate en su momento, que ahí había compra de árbitros, compra de periodistas, había absolutamente todo, era demencial lo que había ocurrido y la Juve llegó a descender a la Serie B, como lo sabéis, ¿no? Tuvo que ascender con grandísimos jugadores que se quedaron ayudando a la Juve y de alguna manera volvió a recuperar la preponderancia en Italia hasta el punto de, creo que sumar 9 series seguidas. Ahora ya llevaba una época bastante peor, donde ya en la última temporada con Cristiano no ganó la Serie A, ¿no? Sino que la ganó el Milan, no, el Inter, perdón, el Inter de Milán, después ha ganado el Milan la siguiente Serie A. Y ahí, ¿a qué se debía esa caída deportiva? Pues seguramente a problemas económicos, ¿no? La Juve es un club que ha vivido últimamente de las ampliaciones de capital de la familia, ¿no? De la familia Angeli, que ha ido pues reponiendo las pérdidas de alguna manera, inyectando capital para que la Juve siga siendo un equipo competitivo, ¿no? Pero aún así ha ido cayendo y es un club de estos que os he dicho algunas veces que está en muchas dificultades, una situación parecida a la del Barcelona, o en menor medida, pero a la del Atlético de Madrid también, ¿no? ¿Y por qué estoy contando todo esto? Porque todo esto explica lo que hizo la Juve llegado el momento, ¿no? Se han investigado 9 operaciones de la Juve en las cuales, ¿no? se le conoce como la operación plusvalía porque la Juve buscaba la creación de plusvalías totalmente artificiales, ¿no? Totalmente irreales que le permitían cuadrar las cuentas ese año y bueno, obtener seguramente más margen salarial, ¿no? Más límite salarial para poder inscribir jugadores. Por eso ha habido sanciones deportivas, porque la Juve entiende, la Fiscalía y por supuesto también el Tribunal de Apelaciones, que se ha beneficiado absolutamente pues, de esas plusvalías artificiales. ¿Cómo se creaban esas plusvalías artificiales? Pues de una manera muy sencilla, ¿no? Y vamos a recordar el caso Pjanic y Artur, que creo que os va a servir como el perfecto ejemplo, ¿no? El Barça tenía un jugador como Artur que no contaba demasiado para el proyecto y que, bueno, pues darle salida era una opción buena. La Juve tenía un Pjanic, en ese momento creo que acababa de cumplir 30 años, que digamos que ya estaba yendo un poco cuesta abajo en su carrera deportiva y que tenía la ilusión de jugar en el Barcelona. Entonces, al Barcelona le cuadraba Pjanic, a la Juve le cuadraba Artur, pero lo que más les cuadraba era tener una plusvalía antes del 30 de junio, recordad que estas operaciones siempre se hacían antes del 30 de junio, que les cuadrase las cuentas, que les permitiese tener más límite salarial, que les permitiese no caer en pérdidas, no tener que avalar en caso de pérdidas, y eran, bueno, pues operaciones, ya digo, que se daban en esos últimos días de mercado, ¿no? De hecho, el Barcelona no solo hizo esa, sino que hizo también la de Ciles en neto,
y alguna más incluso con canteranos, ¿no? Alguna más hizo, ¿no? Desde luego no solo ha hecho estas dos. Entonces, ¿qué era lo que se buscaba? Pues lo que se buscaba era inflar el precio de los dos jugadores para darte un gran beneficio por la venta. ¿Por qué? Por lo que ya he explicado varias veces, ¿no? Tú, cuando compras a un jugador, por ejemplo, por 60 millones y le haces un contrato de 6 años, cada año amortizas 10 millones, ¿no? Cada año te das un gasto de 10 millones por amortización. En cambio, cuando tú vendes a ese jugador, pues imagínate que te quedan 3 años de contrato, entonces tú todavía tienes 30 por amortizar. Si tú lo vendes por 50, después de 3 años de contrato, tienes una plusvalía de 20 millones de euros. Esa plusvalía es como un beneficio, es un beneficio. Un beneficio que te anotas en las cuentas, que te permite tener ese beneficio que arregla muchas veces las pérdidas que ibas a tener y que te permite también, bueno, pues tener más límite salarial, ¿no? En consecuencia. Bueno, pues en el caso de Pjanic y Artur, lo que hicieron Barça y Juve es inflar absolutamente el precio de los jugadores. Artur se valoró, creo que en 80 millones de euros, un jugador que no había demostrado ni siquiera valer la mitad, ni siquiera 40, y Pjanic, con 30 años, yendo un poco de capa caída, se valoró creo que en 70 millones de euros. Y diréis, bueno, pues, qué barbaridad, ¿no? Esto tiene que traerle muchas pérdidas a estos equipos. Sí a largo plazo, pero no a corto plazo. A corto plazo el Barça estaba haciendo una venta de un jugador que seguramente le quedaban por amortizar unos 20 millones, estaba vendiendo por 80. Por lo tanto estaba teniendo una plusvalía de 60. ¿Y qué decir de Pjanic, que llevaba casi toda su carrera en la Juve, que estaba ya completamente amortizado y que le permitía a la Juve anotarse una plusvalía de 70 millones, ¿no? Un beneficio. Después, efectivamente, esto es, digamos que pan para hoy, hambre para mañana. Después tienes que amortizar a Pjanic en los 4 años que le dio el Barça de contrato y tienes que amortizar a Artur en los años que le diese a Juve y anotarte cada año una pérdida bastante grande, ¿no? Pero en el corto plazo habías salvado el resultado, habías conseguido más límite salarial y por lo tanto, bueno, pues era como una especie de patada hacia adelante que en un primer término te beneficiaba y después te perjudicaba gravemente, ¿no? Este tipo de prácticas no las ha hecho nunca el Real Madrid, por ejemplo, ¿no? Nunca las hemos visto, nunca hemos visto trueques, ¿no? Intercambios raros, pero sí era moneda común en la Juve, como se ha demostrado, y como digo, el Barcelona también lo ha hecho más veces, ¿no? Con Neto y Silesen, e insisto, con algunos canteranos donde ha hecho intercambios pues un poco extraños. Yo en su momento entrevisté a Tebas con Tomás en el verano del 21 y de hecho me dijo que algunas de las operaciones de este tipo que había hecho el Barcelona habían sido corregidas por la Liga para que no tuviese, digamos, el Barcelona, ¿no? ese beneficio, ¿no? Que no tuviese ese beneficio artificial, para que no se pudiese, digamos que, bueno, pues sacar ventaja de eso, ¿no? No sé si se corrigieron por completo, si se corrigieron solo en parte, no sé si se investigaron todas o no, y no sé, lo dudo, ¿no? Que pueda haber consecuencias para el Barcelona, porque la justicia italiana ha exonerado el resto de equipos que hicieron esos intercambios con la Juve, ¿no? Digamos que lo común en todas las operaciones era la Juve y al resto de equipos de momento les han dejado en paz, ¿no? Así que ya veremos cuando recurra a la Juve si tiene posibilidades o no de que le reduzca la sanción o que se la quiten, pero desde luego que es un gran palo, ¿no? Y ya digo, ¿no? El efecto buscado era más límite salarial, más beneficios, ¿no? O menos pérdidas y de alguna manera pues seguir inflando un globo que en algún momento iba a explotar, como se ha demostrado, pero que en el corto plazo pues los dirigentes de la Juve en este caso consideraban que les beneficiaba por completo hacer eso. Así que sin más os dejo, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.